13 de octubre de 1945. Un sábado por la noche, en el centro de Pensilvania. El aire transporta el primer frío verdadero del otoño, y a través de las ondulantes tierras de cultivo que rodean el pueblo de Hershey, la última luz se drena del cielo en bandas de cobre y gris. Las farolas parpadean a lo largo de la avenida Chocolate, su resplandor cayendo suave contra el pavimento. El aire mismo transporta una leve dulzura, cacao y azúcar, el perfume permanente de la fábrica que nunca duerme, sus chimeneas exhalando hacia la oscuridad de octubre. En la cima de un largo y sinuoso camino de entrada, apartado de la carretera y medio oculto por robles antiguos, la mansión High Point se alza en una oscuridad casi total. Solo unas pocas ventanas en el segundo piso permanecen encendidas. El resto de la casa, 22 habitaciones, de piedra y estuco, construida para durar generaciones, se sienta en la sombra. No hay visitantes esta noche, ninguna familia. No hay herederos esperando en el salón. El personal doméstico se mueve silenciosamente por los pasillos, hablando en voz baja, atendiendo a un hombre que no ha dejado su cama en semanas. Milton Snavely Hershey yace en su cámara privada en el segundo piso. Tiene 88 años. Su cuerpo, una vez robusto e inquieto, le ha fallado por fin. El registro oficial señalará neumonía, insuficiencia cardíaca, el colapso inevitable de un sistema desgastado por casi 9 décadas de movimiento incesante. Pero aquellos que lo conocieron en sus años finales hablan de algo más. Una quietud que se había posado sobre él mucho antes de que sus pulmones comenzaran a luchar. Un retiro. Una clase de silencio que parecía menos como paz y más como rendición. Fuera de su ventana, el pueblo que él construyó se extiende en cada dirección. La fábrica, las líneas de tranvía, la tienda por departamentos, el hotel, las escuelas, las iglesias, el orfanato. Cada estructura, cada calle, cada brizna de hierba en cada césped bien cuidado existe porque Milton Hershey la quiso en la existencia. Él diseñó este lugar como una comunidad modelo, un paraíso de trabajadores, un monumento a la creencia de que la industria podía ser humana, que el beneficio y la benevolencia podían coexistir. Durante 4 décadas, su nombre ha sido sinónimo de la dulzura misma, no meramente el producto, sino la filosofía. La compañía Hershey, el fideicomiso Hershey, Hershey, Pensilvania. Él regaló su fortuna, construyó hogares para huérfanos, se rehusó a despedir trabajadores durante la depresión. Los periódicos lo llamaron un santo, un visionario, un hombre que probó que el capitalismo podía tener una conciencia. Y sin embargo, en esta noche de octubre, Milton Hershey muere solo. Su esposa, Catherine, ha estado muerta por 30 años. No tuvieron hijos. La gran casa que estaba destinada a ser llenada con familia permanece vacía excepto por sirvientes y enfermeras. La fortuna que acumuló, cientos de millones de dólares, pertenece ahora a instituciones, a fideicomisos, a abogados y miembros de la Junta que llevarán su nombre mucho después de que el cuerpo esté frío. Ha sobrevivido a casi todos los que lo conocieron como un hombre joven, como un esposo, como cualquier cosa distinta a una leyenda. El pueblo de afuera se lamenta antes de que la muerte sea incluso anunciada, pero se lamenta por una idea, un símbolo, un fantasma benevolente que ha rondado estas calles por décadas. El hombre mismo, quien quiera que fuese bajo la mitología, se desliza en silencio. Los obituarios oficiales serán largos y elogiosos. Hablarán de sus orígenes humildes, sus fracasos tempranos, su improbable ascenso. Celebrarán su filantropía, su generosidad, su visión para un mundo mejor. No mencionarán los años de aislamiento. No se detendrán en la extraña arquitectura de sus décadas finales. La manera en que rindió el control de su fortuna mientras aún estaba vivo. La manera en que se retiró de la vida pública. La manera en que parecía, para aquellos que lo observaban de cerca, estar viendo su propia creación desde una gran distancia,
como si se hubiera convertido en algo separado de sí mismo. No preguntarán por qué un hombre que construyó una utopía pasó sus últimos años en una soledad tan profunda. No se preguntarán qué le costó. El cuerpo es retirado de la mansión High Point a la mañana siguiente. El funeral será modesto, como él solicitó. El pueblo se lamentará. La fábrica hará una pausa. Y luego, en cuestión de días, todo se reanudará. El chocolate fluirá. Los huérfanos estudiarán. Los tranvías correrán a tiempo. La máquina que Milton Hershey construyó continuará sin él, como él siempre pretendió. El hombre mismo se convertirá en una estatua, un retrato, un nombre en un edificio. El silencio de sus años finales será enterrado bajo el ruido del legado. Pero el silencio, en un lugar como este, no se queda enterrado para siempre. Permanece en las habitaciones de la mansión High Point, en las sillas vacías en mesas puestas para uno, en las preguntas que ninguna historia oficial ha respondido completamente. ¿Por qué lo regaló todo? ¿Por qué construyó un pueblo y luego se retiró de él? ¿Por qué un hombre que pasó su vida creando dulzura murió en un aislamiento tan amargo? Para entender cómo sucedió esto, tenemos que volver atrás. La historia comienza no en chocolate, sino en el fracaso. No en dulzura, sino en la geografía agria de la decepción que moldeó a un chico mucho antes de que aprendiera a moldear algo él mismo. Milton Snavely. Hershey nació el 13 de septiembre de 1857, en una pequeña granja en el municipio de Derry, Pensilvania. La tierra era país menonita, tranquilo, austero, gobernado por la fe y el trabajo, y la convicción tácita de que la virtud vivía en la sencillez. Su madre, Fanny Snavely, vino de este mundo. Ella era una mujer de rígida disciplina, profunda convicción religiosa y una practicidad casi punitiva. Ella creía en el trabajo, creía en el ahorro, creía que el Señor ayudaba a aquellos que mantenían sus cabezas bajas y sus manos ocupadas. La familia Snavely había cultivado esta tierra por generaciones. Entendían que la supervivencia no estaba garantizada, que la tierra daba solo lo que ganabas de ella, y que los sueños eran un lujo que los fieles no podían permitirse. El padre de Milton, Henry Hershey, no entendía nada de esto. Henry era un soñador en una comunidad que desconfiaba de los sueños. Era encantador, inquieto, convencido de que la fortuna esperaba justo más allá del siguiente horizonte. Él incursionó en la agricultura, en la especulación petrolera, en una empresa mal concebida tras otra. Movía a su joven familia de pueblo en pueblo, persiguiendo esquemas que nunca se materializaban, dejando atrás un rastro de deudas y promesas rotas. Donde Fanny veía el mundo como una prueba de resistencia, Henry lo veía como un juego que estaba perpetuamente a punto de ganar. Nunca ganó. El patrón se repitió a lo largo de la niñez de Milton. Esperanza, agitación, fracaso, reubicación. Para cuando el chico tenía 10 años, había vivido en media docena de casas diferentes y asistido a casi tantas escuelas. El matrimonio entre Henry y Fanny fue, según todos los relatos, un estudio en incomprensión mutua. Ella no podía entender su imprudencia. Él no podía soportar su rigidez. Permanecieron legalmente casados por décadas, pero la unión se disolvió en espíritu mucho antes de que Milton llegara a la edad adulta. Fanny eventualmente regresó a la órbita de su familia, llevándose a su hijo con ella, mientras Henry se alejaba más hacia la oscuridad, apareciendo solo intermitentemente en la vida de su hijo. Un fantasma de posibilidad, un cuento con moraleja en forma humana. Hubo otro niño, una hija, Serena, nacida 4 años después de Milton. Ella murió en 1867, sin tener aún 8 años. Los registros son escasos. La causa es listada variadamente como fiebre escarlata, como enfermedad general, como una de las innumerables muertes infantiles que eran rutinarias de manera sombría en esa época. Lo que se sabe es que Fanny Hershey nunca se recuperó completamente. Su fe se profundizó, su disciplina se endureció, y Milton,
Ahora un hijo único, se convirtió en el único recipiente para sus ambiciones y sus miedos. Él no sería como su padre, no perseguiría fantasmas, aprendería un oficio, trabajaría. La educación formal de Milton terminó después del 4º grado. La familia no podía pagar más, y Fanny no creía que solo los libros hicieran a un hombre. Lo que importaba era el aprendizaje, el oficio, la adquisición de habilidades que pudieran ser intercambiadas por salarios. En 1871, a la edad de 14 años, Milton fue enviado a Lancaster para aprender el oficio de la impresión bajo un editor de periódico local. El arreglo duró solo unos pocos meses. El chico no mostró aptitud para la composición tipográfica, ni interés en tinta y papel. Fue despedido, o renunció, dependiendo del relato, y regresó a casa en lo que debió sentirse como el primero de sus propios fracasos, un eco del patrón de su padre, que ya comenzaba a afirmarse. Pero Fanny Hershey no era una mujer que aceptara la derrota. Encontró otro aprendizaje, esta vez con un confitero en Lancaster, llamado Joseph Roger. La tienda producía caramelos, toffees, helado, pequeños lujos para un pueblo que tenía bastantes pocos de ellos. Milton comenzó como un peón general, barriendo pisos, acarreando azúcar, aprendiendo los ritmos de un oficio que era parte química, parte arte y parte trabajo físico incesante. No era un dotado. Los primeros años estuvieron llenos de errores, lotes quemados, lecciones absorbidas a través de la repetición en lugar de la intuición. Pero algo en el trabajo lo cautivó. Quizás fue la transformación misma, la manera en que los ingredientes crudos podían convertirse en algo más grande que sus partes. Quizás fue la naturaleza simple y medible del oficio, o hacías buen caramelo o no lo hacías. Aquí no había espacio para las abstracciones de su padre, ni espacio para sueños que nunca se solidificaban. La confitería era concreta, era real, y Milton Hershey, por primera vez en su joven vida, encontró algo que podía construir. Completó su aprendizaje en 1876, el año en que la nación celebró su centenario, el año en que Filadelfia albergó una gran exposición del progreso y la industria americana. Milton tenía 19 años. No tenía dinero, ni conexiones, ni educación formal, y un apellido que portaba el leve olor a fracaso. Lo que tenía era un oficio, las expectativas de una madre, y la memoria de un padre que había pasado su vida buscando cosas que no podía agarrar. El chico que dejó Lancaster ese año llevaba ambas herencias consigo, la ambición del soñador y la disciplina del menonita, y no sabía aún cuál prevalecería. Fracasó primero en Filadelfia. El momento parecía propicio. 1876, el centenario, la ciudad hinchándose con visitantes y optimismo. Milton abrió una pequeña tienda de dulces, con dinero prestado de parientes, en su mayoría del lado de la familia de su madre. Hizo caramelos, taffy, lo que fuera que pudiera vender desde un escaparate alquilado. Durante 6 años laboró, trabajando jornadas de 18 horas, durmiendo en la parte trasera de la tienda, invirtiendo cada centavo de vuelta en el negocio. Su padre entraba y salía, ofreciendo consejos que rara vez eran útiles y asistencia que rara vez era sostenida. La tienda sobrevivió, apenas, pero nunca prosperó. Filadelfia estaba abarrotada de confiteros, con nombres establecidos y bolsillos más profundos. Para 1882, el negocio colapsó. Milton tenía 25 años, estaba en bancarrota y regresando una vez más a Lancaster, sin nada que mostrar por sus esfuerzos, excepto experiencia y deuda. Intentó de nuevo en Denver. Las ciudades occidentales estaban creciendo, hambrientas de bienes y servicios que el este daba por sentados. Milton llegó con poco más que su conocimiento de la fabricación de dulces y una terquedad que se rehusaba a reconocer, el patrón formándose a su alrededor. En Denver aprendió algo nuevo, una técnica para hacer caramelos con leche fresca en lugar de la cera de parafina que usaban la mayoría de los confiteros. La leche hizo el caramelo más suave,
más rico, más sabroso. Fue un pequeño descubrimiento, la clase de secreto comercial que separaba el caramelo adecuado del caramelo excepcional. Lo archivó, lo guardó en la parte de su mente donde las cosas útiles se acumulaban. Pero el negocio de Denver también falló. Los detalles son turbios: pérdida de capital, un socio que desapareció, la letanía usual de pequeños desastres que hunden pequeñas empresas. Milton se mudó a Chicago. Chicago falló. Se mudó a Nueva York. Nueva York falló. Cada vez comenzó con dinero prestado. Cada vez terminó con nada más que lecciones. Para 1886, Milton Hershey había pasado una década fracasando en 4 ciudades diferentes. Tenía 29 años. La paciencia de su familia estaba agotada. Los parientes de su madre, que habían financiado una empresa tras otra, se rehusaron a extender más crédito. Regresó a Lancaster no como un joven lleno de promesas, sino como algo más cercano a lo que su padre siempre había sido: un hombre que perseguía cosas que no podía atrapar. La única diferencia era que Milton seguía volviendo al mismo oficio, al mismo arte, a la misma terca creencia de que podía hacer caramelo que la gente compraría. No era optimismo, era algo más duro que eso. Era rechazo. Comenzó la compañía de caramelo de Lancaster con casi nada: una sola habitación, unas pocas piezas de equipo y la receta que había aprendido en Denver: caramelos de leche fresca. Él mismo los hizo, él mismo los vendió, él mismo los entregó. Los primeros meses fueron desesperados. No podía permitirse contratar trabajadores, no podía permitirse publicitar. Vendió a tiendas locales, a cualquiera que se arriesgara con un producto desconocido, de un hombre desconocido. Los caramelos eran buenos, mejores que buenos. La leche fresca los hacía excepcionales. Pero la calidad por sí sola no construye un negocio. Necesitaba capital, distribución, escala. El punto de inflexión vino, como a menudo vienen los puntos de inflexión, a través de una combinación de suerte y persistencia. Un importador inglés pasando por Lancaster probó los caramelos de Hershey e hizo un pedido sustancial para exportación a Gran Bretaña. El pedido fue lo suficientemente grande para requerir un préstamo bancario. El banco, por razones que permanecen confusas, extendió el crédito. Quizás el oficial de préstamos vio algo en la calidad del producto. Quizás simplemente se arriesgó. Cualquiera que sea la razón, el dinero le permitió a Milton expandirse, a contratar trabajadores, a aumentar la producción, a llenar el pedido inglés y comenzar a perseguir otros. Los caramelos se vendieron bien. Se vendieron en cantidades que transformaron una operación de una sola habitación en una fábrica genuina. En una década, la compañía de caramelo de Lancaster empleaba a más de 1,000 trabajadores y generaba ingresos anuales que se acercaban al $1,000,000. Milton Hershey, el hombre que había fracasado en 4 ciudades, que había pedido prestado y pedido prestado de nuevo, era ahora uno de los confiteros más exitosos en el este de los Estados Unidos. Construyó un complejo fabril que se extendía por toda una manzana de la ciudad. Instaló la maquinaria más reciente, las líneas de producción más eficientes. Vendió caramelos a distribuidores en todo el país y los exportó a mercados tan lejanos como Japón y Australia. La escala de la operación era notable, pero lo que distinguió a Hershey de sus competidores no fue meramente el tamaño, fue la calidad. Insistió en la leche fresca, en ingredientes puros, en un producto que sabía igual si era comprado en Lancaster o en Londres. Entendió, de una manera que muchos fabricantes de su era no lo hicieron, que la consistencia era su propia forma de excelencia. Pero incluso mientras el negocio del caramelo florecía, la atención de Milton Hershey se estaba desviando hacia otra cosa. En 1893 asistió a la Exposición Mundial Colombina en Chicago, la Gran Ciudad Blanca, ese monumento a la ambición y la maravilla tecnológica americana. Entre las exhibiciones había una muestra de maquinaria alemana para hacer chocolate, dispositivos que podían moler granos de cacao,
refinar manteca de cacao y producir chocolate sólido a una escala industrial. Milton se paró ante esas máquinas por horas, observándolas trabajar, estudiando sus mecanismos, haciendo preguntas a los operadores. El chocolate, en 1893, era todavía un producto de lujo en América, caro, importado, disponible solo para los ricos. Los alemanes y los suizos habían dominado su fabricación. Los confiteros americanos, no. Milton Hershey miró esas máquinas y vio algo que nadie más en ese abarrotado salón de exposiciones parecía ver. Vio el futuro. Y comenzó, en silencio, a planear para ello. Compró la maquinaria alemana antes de dejar Chicago. La exhibición aún no había cerrado, y Milton Hershey ya estaba arreglando para que el equipo fuera enviado a Lancaster, instalado en una esquina de su fábrica de caramelos, operado por trabajadores que nunca habían tocado un grano de cacao en sus vidas. Él no era un hombre que esperaba por la certeza. Había pasado demasiados años esperando, demasiados años fracasando, para creer que la vacilación conducía a algún lugar que valiera la pena ir. Las máquinas llegaron. Comenzó a experimentar. Los primeros intentos fueron fracasos. La fabricación de chocolate no era la fabricación de caramelo. La química era diferente. Las tolerancias más finas. El margen de error casi inexistente. El chocolate suizo era suave, delicado, refinado a través de procesos que los fabricantes europeos guardaban tan de cerca como secretos de Estado. Los intentos americanos de replicarlo habían producido productos toscos, granulosos que se desmoronaban en la lengua y dejaban un regusto amargo. Milton no sabía nada sobre estos procesos. No tenía entrenamiento, ni mentor, ni acceso a las técnicas propietarias que hacían superior al chocolate europeo. Lo que tenía era lo mismo que siempre había tenido: terquedad, leche fresca y la voluntad de fallar repetidamente hasta que dejara de fallar. Los experimentos continuaron por años. Contrató químicos, despidió químicos, contrató nuevos. Probó diferentes proporciones de manteca de cacao a sólidos lácteos, diferentes temperaturas, diferentes tiempos de enfriamiento. Arruinó lote tras lote, tirando miles de libras de chocolate no vendible, mientras su negocio de caramelo continuaba generando las ganancias que financiaban su obsesión. Sus trabajadores pensaban que estaba loco. Sus competidores pensaban que estaba desperdiciando su fortuna en un producto que los americanos nunca abrazarían. Pero Milton había visto algo en la exposición de Chicago que iba más allá de la maquinaria. Había visto el futuro del sabor mismo, la democratización del lujo, la posibilidad de que lo que una vez había sido reservado para los ricos pudiera estar disponible para todos. El chocolate no tenía que ser caro, no tenía que ser importado. Podía ser fabricado aquí, en Pensilvania, usando leche americana y mano de obra americana, vendido a precios que la gente trabajadora pudiera permitirse. El único obstáculo era el proceso de fabricación mismo. Y los procesos de fabricación, a diferencia de los mercados, o los gustos o las fortunas, podían ser dominados a través de la repetición. Para 1900 lo había resuelto. La fórmula exacta permanece propietaria hasta el día de hoy, pero la innovación esencial involucró el tratamiento de la leche fresca, el mismo ingrediente que había distinguido a sus caramelos. A través de un proceso de calentamiento lento y condensación cuidadosa, el equipo de Hershey desarrolló un método que le dio al chocolate un sabor distintivo, una leve acidez que los fabricantes europeos más tarde descartarían como una falla, pero que los consumidores americanos llegarían a identificar como el sabor del chocolate mismo. El producto no era suizo, no era belga, era algo nuevo, más dulce, más accesible, diseñado para un paladar que nunca había desarrollado las expectativas refinadas de los consumidores europeos. Milton lo llamó chocolate con leche. Creyó que cambiaría todo. En 1900 vendió la compañía de caramelo de Lancaster por $1 millón, una suma casi incomprensible para esa era.
Se quedó con el equipo de fabricación de chocolate y los derechos para producir chocolate bajo su propio nombre. Sus asociados estaban atónitos. El negocio del caramelo era probado, rentable, estable. La empresa de chocolate era especulativa, no probada, dependiente de los inciertos gustos de un mercado masivo que aún no existía. Milton no titubeó. Había tomado su decisión años antes, parado frente a esas máquinas alemanas en la Ciudad Blanca. Todo desde entonces había sido preparación. Eligió un sitio para su nueva fábrica, no en Lancaster, sino en la tierra de cultivo donde había nacido, municipio de Derry, condado de Dauphin, el país menonita de su niñez. La tierra era barata. Las granjas lecheras eran abundantes, asegurando un suministro constante de leche fresca. Y había algo más difícil de articular, pero no menos real. Milton Hershey estaba regresando al lugar que lo había formado, el paisaje de la fe de su madre y los fracasos de su padre. Él construiría su imperio en el suelo que le había enseñado de qué estaba hecho. La construcción comenzó en 1903. La fábrica se elevó primero. Un complejo masivo de ladrillo y acero, diseñado para producir chocolate a una escala que ningún fabricante americano había intentado jamás. Pero Milton no estaba construyendo meramente una fábrica. Estaba construyendo un pueblo. Trazó calles en un patrón de cuadrícula, nombrándolas por regiones productoras de cacao: Caracas, Trinidad, Java, Ceilán. Construyó hogares para sus trabajadores, casas robustas y cómodas, con plomería interior y electricidad, comodidades que eran lujos raros en la Pensilvania rural. Construyó un sistema de tranvía para conectar las áreas residenciales a la fábrica. Construyó un banco, una tienda por departamentos, un hotel. Construyó iglesias, escuelas, un centro comunitario. Construyó parques y jardines, un zoológico, un parque de atracciones. Construyó todo lo que un pueblo necesitaba para funcionar, y él era dueño de todo. La mansión High Point se elevó en una colina dominando esta creación. La construcción comenzó en 1908, 3 años después de que Milton se casara con Catherine Sweeney, una dependienta católica del norte del estado de Nueva York, a quien había conocido en una tienda de dulces. La casa fue diseñada en el estilo veneciano, 22 habitaciones de piedra y estuco, con jardines formales, un conservatorio y vistas que se extendían a través de todo el valle. Era la residencia privada más grande en la región, un monumento al éxito de un hombre que una vez había dormido en la parte trasera de una tienda de dulces fallida. Pero aquellos que visitaron High Point en sus primeros años notaron algo extraño sobre el lugar. Era hermoso, meticulosamente mantenido, lleno de mobiliario costoso y arte fino, y estaba casi siempre vacío. Milton y Catherine vivían allí, pero no lo llenaban. Las grandes habitaciones permanecían en silencio. Los largos pasillos resonaban con pasos que nunca eran suficientes. La casa había sido construida para una familia. La familia nunca vino. Catherine Sweeney Hershey no era lo que la familia de Milton había esperado. Ella era irlandesa católica, en un mundo de menonitas de Pensilvania, una chica de clase trabajadora que había crecido detrás de un mostrador de tienda, bonita y vivaz, y totalmente diferente a las mujeres sobrias y prácticas de la crianza de Milton. Fanny Hershey desaprobó el emparejamiento con una frialdad que nunca se descongeló completamente. El matrimonio tuvo lugar en 1905, en la rectoría de la Catedral de San Patricio en Nueva York, una ceremonia católica, una concesión a la novia que debe haberle costado algo a Milton en la estimación de su madre. Él tenía 48 años. Catherine tenía 25. Se habían conocido por casi una década. Un noviazgo llevado a cabo en los márgenes del incesante horario de trabajo de Milton, visitas robadas entre viajes de negocios, cartas intercambiadas a través de distancias que su ambición siempre parecía crear. Los primeros años del matrimonio parecieron felices, o al menos contentos.
Catherine trajo calidez a la mansión High Point, llenó sus habitaciones con flores y música, y la clase de energía social que Milton mismo nunca había poseído. Ella entretenía a los invitados, organizaba cenas, suavizaba los bordes de un hombre cuya inclinación natural era hacia la soledad y el trabajo. Fotografías de este periodo los muestran juntos en eventos públicos. Milton tieso y formal en sus trajes oscuros, Catherine sonriendo a su lado, su mano a veces descansando en su brazo en un gesto de afecto fácil. Viajaron extensamente. Cuba, Europa, Egipto. Milton combinaba negocios con placer, visitando plantaciones de cacao y fábricas de chocolate, mientras Catherine exploraba los jardines y galerías para los que su esposo tenía poca paciencia. Parecían, para los observadores externos, una pareja exitosa, disfrutando de los frutos de una fortuna extraordinaria. Pero la casa permaneció vacía de niños. Las razones nunca fueron discutidas públicamente, y el registro privado guarda silencio sobre el asunto. Ya sea que la causa fuera médica, circunstancial o una cuestión de elección, la guardería que había sido diseñada en el plano de planta de High Point nunca fue usada. Las habitaciones destinadas a hijos e hijas se convirtieron en cámaras de invitados, espacios de almacenamiento, monumentos a un futuro que no llegaría. La salud de Catherine, nunca robusta, comenzó a declinar a los pocos años del matrimonio. El diagnóstico, cuando llegó, fue una condición neurológica degenerativa. Algunos relatos sugieren ataxia locomotriz, una complicación de una infección anterior, aunque los registros médicos de esa era están incompletos y son contradictorios. Lo que es cierto es que para 1910, Catherine Hershey estaba cada vez más confinada a sillas de ruedas, a reposo en cama, al cuidado de enfermeras y especialistas que podían ralentizar su deterioro, pero no detenerlo. Milton respondió a la enfermedad de su esposa con la misma determinación metódica que aplicaba a los problemas de fabricación. Buscó a los mejores médicos en América y Europa. Financió investigación sobre su condición. Modificó la mansión High Point para acomodar sus limitaciones de movilidad, instalando ascensores y rampas, rediseñando habitaciones para hacerlas accesibles. Cuando los médicos sugirieron que los climas más cálidos podrían aliviar sus síntomas, construyó una casa de invierno en Cuba. Cuando recomendaron aire marino, arregló estancias prolongadas en centros turísticos costeros. No escatimó en gastos, persiguió cada tratamiento, se rehusó a aceptar que su fortuna no podía comprar su recuperación. Pero Catherine continuó desvaneciéndose. La joven vivaz que había traído vida a su mansión vacía se convirtió en una presencia frágil, cada vez más confinada a sus habitaciones privadas, cada vez más dependiente del personal que la atendía 24 horas al día. El pueblo de afuera continuó creciendo, indiferente a la tranquila tragedia que se desarrollaba en High Point. Para 1915, Hershey, Pensilvania, se había convertido en una de las comunidades planificadas más notables de América. La fábrica empleaba a miles. Los hogares que Milton había construido albergaban a una población que había crecido de un puñado de familias de granjeros a una próspera comunidad de trabajadores, gerentes, maestros, tenderos. Las calles estaban pavimentadas, los céspedes bien cuidados. Los edificios públicos eran atractivos y bien mantenidos. No había pobreza visible en Hershey, ni barrios bajos, ni miseria de la clase que arruinaba otros pueblos industriales. Los trabajadores ganaban buenos salarios, vivían en casas cómodas, enviaban a sus hijos a excelentes escuelas. La comunidad modelo que Milton había imaginado se estaba volviendo real, y visitantes de todo el país venían a maravillarse de lo que el capitalismo iluminado podía lograr. Pero la comunidad modelo era también, de maneras que no siempre eran aparentes para los visitantes, un pueblo de compañía, en el sentido más completo del término. Milton Hershey era dueño de todo. Las casas en las que vivían los trabajadores eran alquiladas a su compañía.
Las tiendas donde compraban eran operadas por su compañía, el banco que guardaba sus ahorros, el tranvía que los llevaba al trabajo, el hotel donde se quedaban sus parientes al visitar, el parque de atracciones donde pasaban sus horas de ocio. Todo pertenecía a Milton Hershey. No había gobierno local independiente de su autoridad. No había negocios competidores, ni empleadores alternativos, ni instituciones que existieran fuera de la órbita de su control. Los trabajadores que desagradaban a la compañía podían perder no solo sus trabajos, sino sus hogares, su acceso al crédito, su lugar en la comunidad misma. La benevolencia era real, pero también lo era el poder, y la línea entre ellos era más delgada de lo que sugería la fachada alegre del pueblo. Catherine Sweeney Hershey murió el 25 de marzo de 1915. Tenía 35 años. El final llegó en la mansión High Point, en el dormitorio que había ocupado durante los años finales de su enfermedad, atendida por enfermeras y médicos que hacía tiempo habían agotado sus remedios. Milton estaba a su lado. La causa oficial de muerte fue listada como la condición neurológica que le había robado su movilidad, su vitalidad, su futuro. Pero aquellos que la conocían entendieron que había estado muriendo por grados durante años, que la mujer que Milton enterró esa primavera ya había sido lamentada en la lenta acumulación de su declive. El funeral fue privado, el dolor tácito a la manera de hombres, a quienes se les había enseñado que la emoción era una forma de debilidad. Milton regresó al trabajo en cuestión de días. La fábrica no hizo una pausa. El pueblo no se ralentizó. Lo que sea que sintió, lo cargó en silencio, un peso que a nadie más se le permitía compartir. Pero algo se había movido en él. Aquellos que trabajaron de cerca con Milton, en los años posteriores a la muerte de Catherine, observaron un cambio que era difícil de articular, pero imposible de ignorar. Él siempre había sido reservado, formal, más cómodo con la maquinaria que con la gente. Ahora la reserva se profundizó en algo más cercano al retiro. Continuó supervisando el negocio, tomando decisiones, apareciendo en funciones públicas cuando era requerido. Pero el apetito por la expansión, por nuevas empresas, por la construcción inquieta que había caracterizado sus años intermedios, pareció disminuir. La mansión High Point, nunca cálida, se volvió aún más fría. Él se movía ruidosamente por sus 22 habitaciones, como un hombre que había sobrevivido a su propósito, rodeado de sirvientes que atendían a sus necesidades, pero no podían llenar el silencio que su esposa había dejado atrás. Lo que Milton hizo después ha sido interpretado de varias maneras por aquellos que han estudiado su vida. Algunos lo ven como un acto de profunda generosidad, la máxima expresión de una filosofía benevolente que valoraba la comunidad por encima de la riqueza personal. Otros lo ven como algo más complicado, una respuesta al dolor, una búsqueda de significado, quizás incluso una forma de penitencia por fracasos que nunca reconoció públicamente. La verdad, como siempre, es probablemente una combinación de todas estas cosas, filtrada a través de una personalidad que reveló poco y explicó menos. En 1918, 3 años después de la muerte de Catherine, Milton Hershey transfirió su fortuna entera al fideicomiso Hershey. El fideicomiso había sido establecido en 1909 para financiar la Escuela Industrial Hershey, una institución que él y Catherine habían creado para niños huérfanos. La transferencia incluyó su participación de propiedad en la compañía de chocolate Hershey, en ese momento valorada en aproximadamente $60 millones, una suma que valdría bastante más de 1.000 millones en moneda posterior. Retuvo un salario como el líder de la compañía, continuó viviendo en High Point, mantuvo la apariencia externa de un industrial adinerado, pero legalmente, técnicamente, completamente, lo había regalado todo. La fortuna que había pasado su vida construyendo ahora pertenecía a una institución dedicada a criar niños que nunca conocería, educando a chicos que nunca lo llamarían padre, creando un legado medido no en riqueza personal, sino en las vidas de extraños.
La escuela industrial Hershey había sido la pasión de Catherine tanto como la suya. La falta de hijos de la pareja los había atraído hacia los niños huérfanos, con una intensidad que parecía profundizarse a medida que sus propias esperanzas de familia se desvanecían. La escuela abrió en 1910 con 4 estudiantes, 4 chicos de hogares rotos a quienes se les dio comida, refugio, educación y la promesa de un futuro. Para el momento de la muerte de Catherine, la matrícula había crecido a docenas. Para el momento de la gran transferencia de Milton, ascendía a cientos. Los chicos vivían en casas grupales, dispersas por la comunidad. Asistían a clases en edificios que Milton había construido. Aprendían oficios en talleres que él había equipado. No fueron adoptados. No se les dio el apellido Hershey. No fueron hechos herederos en ningún sentido legal. Pero fueron provistos con una exhaustividad que iba más allá de la caridad. Se les dio lo que Milton mismo había carecido de niño: estabilidad, consistencia, la seguridad de que el mañana no traería otra agitación, otro fracaso, otra mudanza a otro pueblo en pos de otro esquema condenado. La transferencia de riqueza fue estructurada con la misma cuidadosa atención al control que caracterizaba todo lo que Milton construyó. El fideicomiso sería dueño de la compañía de chocolate. El fideicomiso financiaría la escuela. El fideicomiso sería gobernado por una junta que el propio Milton dominaría mientras viviera. Estaba regalando su fortuna, pero no estaba regalando su autoridad. La distinción importaba. Incluso en su generosidad, Milton Hershey insistió en la supervisión, en la estructura, en la clase de rígida disciplina organizacional que dejaba nada al azar y poco al juicio de otros. Los huérfanos serían cuidados según sus especificaciones. La compañía sería administrada según sus principios. El pueblo continuaría operando como él lo había diseñado. Estaba construyendo una máquina que lo sobreviviría, un sistema autoperpetuante que llevaría sus valores adelante hacia un futuro que él no vería. Si esto fue sabiduría o control, filantropía o ego, sigue siendo una pregunta que el registro histórico no responde definitivamente. Los años 20 trajeron prosperidad a América, y Hershey compartió la abundancia. La fábrica se expandió. La producción aumentó. La barra de chocolate que Milton había diseñado para el hombre común se volvió ubicua. Vendida en cada farmacia, cada mostrador de dulces, cada five and dime, tienda de todo a 5 y 10 centavos, en toda la nación. El pueblo creció con el negocio, nuevos hogares levantándose a lo largo de nuevas calles, nuevas comodidades apareciendo para servir a una población que se hinchaba con cada año que pasaba. Milton supervisaba todo desde High Point, asistiendo a reuniones de la Junta, revisando informes de producción, tomando decisiones que daban forma a las vidas de miles. Pero aquellos que trabajaban con él notaron que su compromiso se había vuelto cada vez más abstracto, como si estuviera gestionando la empresa desde una gran altura, observando la maquinaria girar sin descender a tocarla. Ahora estaba en sus 70, un anciano para los estándares de su era, aunque su salud permanecía robusta y su mente aguda. Los hábitos de décadas se habían calcificado en rituales. Se levantaba temprano, comía comidas simples, evitaba el alcohol y el tabaco, mantenía la austera disciplina personal que su madre le había inculcado medio siglo antes. Caminaba por los pisos de la fábrica con menos frecuencia de lo que solía. Pasaba más tiempo en su oficina privada en High Point, más tiempo solo con libros de contabilidad e informes, más tiempo en un silencio que los sirvientes habían aprendido a no perturbar. El pueblo que llevaba su nombre se había convertido, en algunas formas, en una entidad separada, una cosa viva que continuaba creciendo y funcionando, independientemente de la atención diaria de su creador. Milton lo había construido para que funcionara sin él. Ahora estaba descubriendo lo que eso significaba realmente. El colapso vino en octubre de 1929. La bolsa de valores se derrumbó. Los bancos fallaron. Las fábricas cerraron en toda América.
El desempleo se disparó a niveles que habían parecido inimaginables durante los años prósperos de la década anterior. Se formaron filas para el pan en las ciudades. Las familias perdieron sus hogares. La catástrofe económica que los historiadores llamarían la Gran Depresión se posó sobre la nación como un largo y gris invierno que no mostraba señales de terminar. Hershey, Pensilvania, no escapó completamente. Las ventas de chocolate declinaron a medida que los consumidores se ajustaban el cinturón, cortando lujos antes que necesidades. La fábrica redujo turnos. Las ganancias cayeron. La presión para despedir trabajadores, para recortar salarios, para implementar las mismas eficiencias brutales que otras compañías estaban adoptando, aumentó con cada informe trimestral. Los miembros de la junta que ahora controlaban técnicamente el fideicomiso Hershey instaron a la cautela, la moderación, la conservación prudente de recursos contra un futuro incierto. Milton escuchó sus consejos, luego los ignoró. En lugar de despedir trabajadores, lanzó lo que se conoció como la Gran Campaña de Construcción. Si la gente necesitaba trabajos, él crearía trabajos. Si el pueblo necesitaba mejoras, él financiaría mejoras. Si la economía había fallado, construiría una economía separada dentro de los límites de su propia creación. Entre 1930 y 1940, Milton Hershey invirtió millones de dólares en proyectos de construcción que emplearon a miles de trabajadores que de otra manera se habrían unido a las filas desesperadas de los desempleados. Un nuevo hotel se alzó en el centro del pueblo, el Hotel Hershey, un palacio mediterráneo encaramado en una ladera dominando el valle. Le siguió un estadio deportivo, luego un centro comunitario, luego una nueva escuela secundaria, luego una expansión masiva del parque de atracciones. Se pavimentaron carreteras, se mejoraron los servicios públicos, se ajardinaron parques. Los trabajadores que construyeron estos proyectos ganaron salarios que gastaron en las tiendas de Hershey, pagando alquiler en las casas de Hershey, circulando dinero a través de una economía cerrada que Milton controlaba tan completamente como cualquier señor medieval había controlado su dominio. La estrategia funcionó, al menos dentro de los límites del pueblo. Hershey no experimentó el desempleo masivo que devastó otras comunidades. Los trabajadores mantuvieron sus trabajos, sus hogares, su dignidad. La fábrica de chocolate continuó operando, continuó produciendo, continuó enviando sus productos a una nación que necesitaba cualquier pequeña dulzura que pudiera permitirse. Los visitantes vinieron a Hershey durante los años de la Depresión y se maravillaron de lo que encontraron. Una comunidad próspera en medio de la desesperación nacional. Un modelo de capitalismo iluminado que parecía probar lo que era posible cuando el negocio servía a los trabajadores en lugar de meramente explotarlos. Los periódicos escribieron perfiles admirativos. Milton Hershey se convirtió, en la imaginación pública, en un santo de la industria americana, prueba de que el sistema podía funcionar si solo los hombres correctos estuvieran a cargo. Pero la gran campaña de construcción no estuvo exenta de sus costos, y el control que la hizo posible no estuvo exento de sus tensiones. En 1937, esas tensiones estallaron a la luz. Los trabajadores en la fábrica de chocolate, animados por el creciente movimiento laboral que barría la industria americana, intentaron organizar un sindicato. La huelga de brazos caídos que siguió fue breve pero amarga. Los trabajadores ocuparon la fábrica. La producción se detuvo. Por primera vez en la historia del pueblo, hubo un conflicto abierto entre Milton Hershey y la gente que él empleaba. La huelga fue rota en cuestión de días, por trabajadores leales y granjeros locales que asaltaron la fábrica y expulsaron físicamente a los huelguistas. La violencia fue limitada pero real. Las secuelas dejaron cicatrices que tardaron años en sanar. La respuesta de Milton a la huelga reveló algo sobre los límites de su benevolencia. Estaba genuinamente desconcertado por las quejas de los trabajadores, incapaz de comprender por qué los hombres a quienes él había alojado y empleado y protegido
a través de la peor crisis económica en la memoria, se volverían contra él. ¿No les había dado todo? ¿No había sacrificado su propia fortuna para su beneficio? La ingratitud le dolió de maneras que rara vez expresó, pero no pudo ocultar. El sindicato fue finalmente reconocido, los salarios y las condiciones fueron negociados, y la fábrica regresó a la operación normal. Pero algo se había roto en la relación entre Milton Hershey y su pueblo. El paternalismo que había parecido tan natural, tan benevolente, tan obviamente correcto ahora llevaba un trasfondo de resentimiento en ambos lados. El padre había sido desafiado. Los hijos habían sido castigados. Ninguno lo olvidaría. Los años finales de los 30 encontraron a Milton Hershey cada vez más alejado de las operaciones diarias del imperio que había construido. Estaba pasado de 80 ahora, una edad en la que la mayoría de los hombres de su generación hacía tiempo se habían retirado o muerto. Su cuerpo permanecía funcional, su mente permanecía clara, pero algo esencial se había atenuado. La huelga lo había herido más profundamente de lo que admitió. Las nubes de guerra reuniéndose sobre Europa le recordaron un conflicto anterior, la Gran Guerra que había interrumpido los suministros de cacao y probado la resiliencia de la compañía décadas antes. El mundo estaba cambiando de maneras que tenían cada vez menos sentido para un hombre cuyas suposiciones fundamentales se habían formado en el siglo XIX. Se retiró más hacia High Point, más hacia la rutina, más hacia el silencio, que se había convertido en su compañero más constante. La mansión misma había tomado el carácter de un mausoleo. Los sirvientes la mantenían impecablemente. Pisos pulidos, plata reluciente, jardines atendidos con meticuloso cuidado. Pero las grandes habitaciones permanecían sin usar. La mesa de comedor que podía sentar a 20 estaba puesta para uno. Los salones donde Catherine una vez había entretenido a los invitados acumulaban polvo bajo sus candelabros. Milton ocupaba solo una fracción de la casa, moviéndose entre su dormitorio, su estudio y una pequeña sala de estar, donde tomaba sus comidas solo. Los visitantes eran raros y rara vez alentados. El aislamiento que siempre había sido parte de su naturaleza se había endurecido en algo más completo. Un retiro del contacto humano que iba más allá de la introversión hacia algo más cercano a la renuncia. Todavía visitaba la escuela de huérfanos. Esto, quizás más que cualquier otra cosa, lo sostuvo en su década final. Los chicos, había más de 1000 de ellos por ahora, alojados en casas grupales a través de la comunidad, representaban la única familia que él jamás tendría. Asistía a sus graduaciones, visitaba sus dormitorios, preguntaba por su progreso con un interés de abuelo que parecía genuino incluso cuando era filtrado a través de su reserva natural. Antiguos estudiantes que lo encontraron durante estos años describieron a un hombre que era amable pero distante, generoso pero formal, presente en cuerpo pero de alguna manera ausente en espíritu. Él les dio todo lo material que podían necesitar. Lo que no podía darles era a sí mismo. El muro que separaba a Milton Hershey de otros seres humanos había sido construido hace demasiado tiempo, reforzado por demasiadas pérdidas, para ser desmantelado en sus años finales. La Segunda Guerra Mundial transformó la fábrica de chocolate en un instrumento de propósito nacional. El ejército contrató a Hershey para producir una ración de supervivencia especializada, una barra de chocolate diseñada para resistir temperaturas extremas, proporcionar máximas calorías y saber lo suficientemente desagradable para que los soldados no la comieran excepto en emergencias. La compañía manufacturó miles de millones de estas barras, enviándolas a cada teatro de la guerra, alimentando a las tropas americanas, desde el norte de África hasta el Pacífico. Milton se enorgulleció en silencio de esta contribución, aunque era demasiado viejo ahora para involucrarse en los detalles. La fábrica corrió sin él. La compañía prosperó sin él. El pueblo continuó su existencia ordenada sin él. Todo lo que había construido estaba probando que podía sobrevivir a su ausencia, que era precisamente lo que él había pretendido, y precisamente lo que lo dejó sin nada que hacer más que esperar.
Su salud comenzó su declive final a principios de los años 40. Las dolencias específicas se acumularon gradualmente. Debilidad respiratoria, problemas circulatorios, la erosión general de sistemas que habían funcionado de manera fiable durante casi 9 décadas. Los médicos visitaron High Point con creciente frecuencia. Las enfermeras tomaron residencia en habitaciones adyacentes a la suya. El personal doméstico aprendió a moverse en silencio, a hablar en voz baja, a tratar la mansión como lo que se había convertido efectivamente, un hospicio para un hombre que se estaba tomando mucho tiempo en morir. Hizo pocas apariciones públicas en sus años finales. Cuando emergía, para una reunión de la Junta, una función escolar, una ceremonia inevitable, aquellos que lo vieron notaron lo disminuido que se había vuelto. La figura robusta y compacta, que una vez había caminado a zancadas por los pisos de la fábrica y los sitios de construcción, se había encogido en algo frágil. Un jirón de hombre perdido dentro de trajes que ya no le quedaban bien. Su voz, nunca fuerte, se había desvanecido a un murmullo. Sus ojos, una vez agudos con cálculo y propósito, habían adquirido una cualidad distante, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. La mitología que lo rodeaba había crecido tan grande que el hombre mismo parecía desaparecer dentro de ella. Ya no era Milton Hershey, el individuo. Era Milton Hershey, la institución. Y las instituciones no mueren. Simplemente continúan, indiferentes a la mortalidad de sus fundadores. El pueblo fuera de High Point floreció a su manera peculiar y controlada. La economía de guerra trajo pleno empleo, altos salarios, un sentido de propósito que enmascaró cualquier resentimiento que persistiera de los años de la huelga anterior. Los hombres jóvenes se fueron a luchar. Las mujeres jóvenes tomaron sus lugares en la fábrica. Las barras de chocolate fluyeron por millones, llevando el nombre de Hershey a lugares que el propio Milton nunca había visto y nunca vería. La escuela de huérfanos continuó creciendo, acogiendo a más chicos cada año, educándolos de acuerdo con principios que Milton había establecido décadas antes. El fideicomiso que poseía todo operaba sin problemas, gestionado por hombres que entendían que su autoridad derivaba de un hombre moribundo en una mansión en una colina. Todos estaban esperando. Nadie hablaba de lo que estaban esperando. La paradoja de los años finales de Milton Hershey era visible para cualquiera que se preocupara por mirar, aunque pocos parecían inclinados a examinarla de cerca. Había construido una utopía, una comunidad modelo que proporcionaba todo lo que sus residentes podían necesitar. Hogares, trabajos, escuelas, recreación, seguridad. Había regalado una fortuna que la mayoría de los hombres habrían atesorado, rindiendo su riqueza a un fideicomiso que lo sobreviviría por generaciones. Había construido una institución para niños huérfanos que educaría a miles, transformando vidas que de otra manera podrían haberse perdido en la pobreza y la negligencia. Por cualquier medida convencional, él estaba entre los hombres más generosos en la historia americana. Un filántropo cuyo legado perduraría mucho después de que los monumentos de hombres menores hubieran caído. Y sin embargo, vivía solo en una mansión diseñada para una familia que nunca tuvo, atendido por sirvientes a quienes se les pagaba para cuidarlo, rodeado por un pueblo que veneraba su nombre, pero no lo conocía como persona. La contradicción corría más profundamente que la mera soledad. Milton Hershey había pasado su vida buscando el control sobre su negocio, su pueblo, sus trabajadores, su legado. Los fracasos de su juventud le habían enseñado que la supervivencia dependía de la maestría, que el mundo aplastaría a cualquiera que se dejara vulnerable al azar o a las decisiones de otros. Había aplicado esta lección con un éxito extraordinario, construyendo una empresa que funcionaba con precisión mecánica, diseñando sistemas que perpetuarían sus valores mucho después de su muerte. Pero el control, perseguido hasta su conclusión lógica, produce aislamiento. El hombre que no confía en nadie se encuentra solo. El hombre que construye muros para protegerse
Descubre que los muros también aprisionan. Milton se había aislado tan completamente del riesgo que también se había aislado de las conexiones humanas que dan significado a la vida, más allá del mero logro. La relación con su madre ilustró el patrón. Fanny Hershey había vivido hasta 1920, muriendo a la edad de 85 años, en una casa que su hijo había proporcionado, cuidada por sirvientes que su hijo había empleado. Ella nunca había aprobado a Catherine. Nunca se había suavizado hacia la nuera católica, que no había logrado producir nietos. Nunca había renunciado a los rígidos juicios que habían gobernado toda su existencia. Milton la había apoyado obedientemente, la visitaba regularmente, se sometía a sus opiniones mucho después del punto en que la mayoría de los hombres habrían afirmado independencia. Su relación había sido de obligación más que de calidez, de deber más que de afecto. Cuando ella murió, él se lamentó como se había lamentado por Catherine, privadamente, brevemente, volviendo al trabajo como si el dolor fuera una indulgencia que no podía permitirse. La mujer que lo había moldeado más profundamente no dejó ninguna marca visible en su personalidad pública. Él simplemente continuó, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Los huérfanos ofrecieron una clase de sustituto, aunque sustituto puede que no sea la palabra correcta. El apego de Milton a los chicos de la escuela industrial era genuino, arraigado en algo más que relaciones públicas o estrategia fiscal. Él vio en ellos ecos de su propia niñez interrumpida, la inestabilidad, la pobreza, la ausencia de guía adulta fiable. Quería darles lo que a él le había faltado, pero su dar fue mediado a través de instituciones, a través de reglas, a través del mismo control sistemático que caracterizaba todo lo que tocaba. Los chicos estaban alojados según especificaciones que él aprobaba. Eran educados según currículos que él respaldaba. Eran preparados para oficios que él consideraba adecuados. Su generosidad era real pero acotada, filtrada a través de estructuras organizacionales que lo mantenían a una distancia segura de los pormenores desordenados de las vidas individuales. Él era su benefactor, no su padre. La distinción importaba más de lo que quizás él entendía. La mansión High Point, en sus años finales, se convirtió en una especie de exhibición, una vitrina para una vida que ya había terminado en todas las formas, excepto la biológica. Las habitaciones preservaban los gustos de una era anterior. Muebles pesados, maderas oscuras, la estética formal de la prosperidad victoriana tardía. Las posesiones de Catherine permanecían donde ella las había dejado, mantenidas por sirvientes que entendían que nada debía ser movido, nada alterado, nada permitido que sugiriera que el tiempo había pasado desde su muerte 30 años antes. Milton vivió entre estos artefactos como un curador en su propio museo, rodeado de evidencia de un pasado que no podía soltar y un futuro que no vería. El presente se había convertido meramente en una sala de espera, un espacio entre lo que había sido y lo que vendría después. Rara vez habló de sus intenciones para el tiempo después de su muerte, pero las estructuras que había creado hablaron por él. El fideicomiso continuaría, la escuela continuaría, la compañía continuaría, el pueblo continuaría. Todo había sido arreglado, documentado, protegido por instrumentos legales que atarían a las futuras generaciones a su visión. No habría herederos que impugnaran su testamento, ni miembros de la familia que reinterpretaran sus deseos, ni elemento humano que introdujera incertidumbre en la máquina que él había diseñado. Los huérfanos heredarían no su nombre, sino su filosofía, llevando adelante principios que habían absorbido sin elegirlos. Milton Hershey había resuelto el problema de la mortalidad haciéndose innecesario. El sistema se perpetuaría. El hombre podía desaparecer con seguridad. La noche del 13 de octubre de 1945 pasó tranquilamente en la mansión High Point. El personal que atendió a Milton en sus horas finales no dejó relatos detallados de lo que ocurrió en ese dormitorio del segundo piso. No hubo palabras finales grabadas para la posteridad, ni revelaciones en el lecho de muerte,
ni reconciliaciones dramáticas con un pasado que lo había moldeado y un futuro que no presenciaría. Él simplemente se detuvo, como todos los hombres eventualmente se detienen, dejando atrás el imperio que había construido y el silencio que había cultivado. El pueblo lo enterró junto a Catherine, en el cementerio Hershey, una tumba modesta para un hombre que había poseído todo a la vista. Las sirenas de la fábrica sonaron. Los trabajadores hicieron una pausa. Y luego, como él siempre había pretendido, todo se reanudó. El chocolate fluyó. Los huérfanos estudiaron. El fideicomiso administró su fortuna de acuerdo con reglas que él había escrito décadas antes. La mansión High Point permanece quieta en su colina, preservada ahora como un monumento a un hombre que sigue siendo, a pesar de toda la documentación, fundamentalmente incognoscible. Las habitaciones guardan sus secretos. Las preguntas persisten. Si Milton Hershey encontró paz en sus años finales, si el imperio que construyó fue un regalo o una jaula, si la dulzura que manufacturó para millones alguna vez tocó su propia vida, estos son asuntos que el registro histórico no resuelve. El hombre que dio todo se llevó sus respuestas con él a la tierra de Pensilvania.